Bueno, empezamos entonces con el tema, ¿vale? El tema que vamos a ver hoy es acotación, cómo acotar los planos de dibujo técnico. La norma es la 1039, que no ha cambiado desde el año 1994, y luego hay una norma complementaria que es la 1122, que es también del año 96. O sea que realmente, ya os lo comenté en su momento, el dibujo técnico, la norma cambia poco. Hombre, si hay cosas nuevas, sí hay normas nuevas, pero en dibujo técnico la verdad es que no ha cambiado mucho. En los últimos 15 años o 20 años no ha cambiado mucho el tema. Bueno, ¿qué es acotar? Acotar es indicar en el plano medidas reales que tienen los objetos, ¿vale? Medidas no solamente lineales, longitudes, distancias, sino ángulos, alturas, bueno, cualquier tipo de información numérica, sobre todo numérica, aunque la cota puede contener información no numérica, que esté relacionada con las dimensiones o formas de lo que estamos dibujando. Yo ya os comenté que los planos son el documento más importante de un proyecto. Cuando nosotros aprendemos a dibujar planos, es porque los vamos a incorporar como ingenieros a un proyecto. Y sobre todo en ingeniería civil. De hecho, en ingeniería civil se exige que el alumno tenga las competencias de saber realizar proyectos fin de grado, proyectos profesionales. El proyecto fin de grado que haréis, pues si lo hacéis con el aula de proyectos, pues es lo más parecido a un proyecto profesional que hay. De hecho, son incluso los mejores, los proyectos del aula de proyectos que se están presentando últimamente, son incluso mejores que los proyectos profesionales que hay en la calle. Pero bueno, al final lo que nosotros aprendemos en esta asignatura y en otras asignaturas que también os enseña la parte de CAD, es hacer los planos del proyecto. Y como digo, los planos del proyecto son el documento, la parte más importante de un proyecto. ¿Por qué? Porque cuando se hace un proyecto, que sea de una carretera o de una nave o lo que sea, el que ejecuta el proyecto, la empresa que hace la construcción o la obra o lo que sea, lo que tiene, los documentos de trabajo, son los planos. ¿Vale? Ellos no trabajan con el presupuesto, el constructor me refiero. No tiene delante los presupuestos, ni los pliegos, ni la memoria de cálculo, eso no lo tiene. Lo que tiene son los planos. Y los planos, ahí es donde dice qué es lo que hay que ejecutar, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que fabricar. Entonces, como digo, el plano es el elemento más importante del proyecto. Y dentro del plano, el elemento más importante del plano es la cota, ¿vale? Que es la que indica lo que miden las cosas. Por ejemplo, si voy a hacer una carretera, lo que mide la carretera, lo que mide el terraplén, lo que mide el desmonte, lo que mide la distancia hacia el paso de la línea de paso, o sea, todo. Y toda esa información numérica tiene que estar bien expresada, que se entienda, que el que interpreta el plano, esta empresa que ejecuta la obra o quien sea, interprete perfectamente esa información, ¿vale? No haya malentendido y se pueda ejecutar bien la obra. Si una cota está mal, pues probablemente la obra no se pueda ejecutar porque tenga un error. Bueno, ¿cómo se acota en un plano? La cota es un elemento del dibujo que tiene pues varios elementos a su vez. Tiene varias partes, que son las que aparecen ahí. La cota tiene una línea de cota. Veis que es esta línea que acaba en flechas, ¿vale? Aunque luego ya veremos que esas flechas se pueden dibujar de otra forma, no solamente como están ahí en esa figura. Unas líneas auxiliares que están en los extremos de la línea de cota y que unen las puntas de las flechas, las unen con la figura que estamos acotando. ¿Vale? Y luego una cifra de cota, que luego veremos dónde se coloca, que es la que indica el valor numérico. Ese valor numérico pues, se refiere siempre a unas unidades de medida que están relacionadas con el plano. Por ejemplo, en los planos de ingeniería civil, normalmente la unidad de medida es el metro. Pero en los planos de ingeniería mecánica, la unidad de medida es el milímetro. En cualquier caso, si yo voy a usar la medida que yo quiera, pues en el cajetín indico medidas en tal, en pulgadas, pues, oye, medidas en pulgadas, lo que sea, o medidas en kilómetros, o medidas en centímetros, lo que yo quiera especificar, lo pongo en el cajetín. En ciertos casos se puede poner al lado del número la unidad. O sea que yo aquí a la derecha del 90S podría poner kilómetros, por ejemplo. Pero eso se utiliza en casos especiales en los cuales pues, se vaya a acotar algo en una unidad diferente
al resto de las cotas del plano. Por ejemplo, si yo estoy acotando todo en metros, pero alguna cota la quiero poner en kilómetros, bueno, pues lo pongo ahí y ya está. Entonces pondría 90 kilómetros. ¿Vale? Esa es la forma que tiene una cota. Podemos ver que las líneas auxiliares de cota tienen una pequeña separación de las aristas de la figura, ¿vale? O sea que la cota tiene que estar separada 1 milímetro, 1 milímetro y medio de la figura, para que no se confundan las aristas de la figura con las líneas auxiliares o las líneas de cota. ¿Vale? Bueno. Esto es lo que os comentaba, que en los planos mecánicos la unidad de medida es el milímetro y en los planos de ingeniería civil es habitual que la unidad de medida lineal sea el metro. ¿Vale? Bueno, la acotación es independiente de la escala. ¿Qué quiere decir eso? Que la cifra de cota debe representar la medida real, sea cual sea la escala a la que yo haya hecho el plano. O sea que si una cosa mide 10 metros, la cota tiene que poner 10 metros, independientemente de que yo lo haya dibujado a escala 1:10, por ejemplo, o 1:100, o 1:1000, o lo que sea. La cota siempre debe representar el mismo valor. Ahí tenéis un ejemplito de una pieza que está dibujada pues a escala de reducción, a escala natural y a escala de ampliación. En todos los casos, las cifras de cota son las mismas. ¿Vale? Bueno, ¿cómo elegimos desde dónde hasta dónde queremos acotar? Esos criterios son muy importantes porque yo no puedo empezar a acotar a tontas y a locas y empezar a poner cota donde yo quiera y luego estar viendo cuál me falta y cuál necesito y cuál me sobra porque lo he puesto 2 veces, etcétera, ¿no? Entonces, hay una metodología que tenemos que seguir, hay unas reglas que tenemos que seguir y es lo que vamos a ver ahora. Y es lo que va a diferenciar que una acotación esté bien hecha o esté mal hecha, ¿vale? Independientemente de que haya dibujado bien o mal la cota. Si no la pongo donde debo ponerla, pues realmente no me da la información que yo necesito y se supone que está mal. Bueno, siempre que acotamos piezas, como los ejercicios que hemos estado haciendo, que acotaremos algunas de esas piezas que hemos dibujado ya, debemos elegir caras o planos con respecto a los cuales vamos a dibujar esas cotas. Entonces aquí tengo varios ejemplos. En el primero, que es una pieza simple, hemos elegido estos 2 planos, ¿vale? O sea, hemos dicho, bueno, pues vamos a considerar que el origen está en esta esquina y consideramos estos 2 planos, los que están dibujados ahí en gris. Entonces, si os fijáis, las cotas tienen un extremo situado en ese plano. La cota de 11, la cota de 10, la cota de 43, todas tienen un extremo en este plano o en este plano, ¿vale? Y la cota de 10 y de 12 y de 7 también. O sea que todas... Perdonad un segundito, ¿vale? Porque es un número largo y es posible que sea de la universidad. Un segundito, por favor. Perdonadme, ¿vale? Que eran de secretaría. Bueno,
¿De acuerdo? Entonces, en esta pieza simple, pues hemos elegido dos planos de referencia. En esta otra, que es una pieza simétrica, y además eso va a ocurrir siempre que las piezas sean simétricas, vamos a acotarla de esta forma, uno de los planos de referencia es el plano de simetría. El otro, pues puede ser la base o la base superior, cualquiera, ¿vale? Pero fijaros que hemos elegido un plano de referencia como el plano de simetría. Cuando el plano de referencia es de simetría, las cotas que se representen perpendiculares a ese plano también deben ser simétricas. Entonces, si os fijáis aquí en el alzado que está aquí acotado, la cota de 40 es simétrica también. O sea que está acotando elementos simétricos. ¿Vale? Entonces, realmente aquí ya no hace falta ninguna cota más, porque si sabemos que la longitud total o la anchura total es 60 y la distancia entre estas dos aristas es 40, bueno, pues ya sabemos que aquí hay 10 y aquí hay 10 y no hace falta ponerlo. ¿Vale? Las cotas verticales pues están referidas al plano del suelo. Igual que en el caso anterior, pues es el plano de referencia del suelo y fijaros que la cota de 20, 32 y 47, las dos parten del suelo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Cuando la pieza es simétrica, y naturalmente habrá una vista simétrica, pues en esa vista simétrica las cotas perpendiculares al plano de simetría, esas cotas también tienen que ser simétricas. ¿Vale? Tienen que estar refiriendo elementos simétricos. Bueno, si la pieza es de revolución, como esta, que tenemos aquí, pues normalmente se eligen como plano de referencia los planos perpendiculares al eje de revolución de los extremos. ¿Vale? O sea que aquí hemos elegido como plano de referencia los dos extremos de la pieza, pero perpendiculares al eje. Entonces, fijaros, se acota por un lado las distancias con respecto a los planos de referencia. Aquí por conveniencia hemos acotado 2 para un lado y 2 para otro, ¿vale? Pero lo podemos haber hecho 3 para un lado y 1 para otro, por ejemplo, hubiera quedado igual. Y luego, perpendiculares al eje de revolución, pues están todas las cotas, en este caso, de los diámetros, ¿vale? De los diámetros de las diferentes partes que tiene la pieza. Fijaros, 18, 24, 32 y 24 son cotas también, al final son cotas simétricas, porque fijaros que son cotas simétricas con respecto al eje de revolución. O sea, más o menos es el mismo caso que el anterior, pero un poco más particular. Si la pieza no solamente tiene uno, sino tiene dos planos de simetría, entonces hay que aplicar lo mismo que hemos visto antes. Esos dos planos son planos de referencia y siempre que haya cotas perpendiculares a esos planos de referencia, esas cotas son simétricas. Entonces aquí podéis ver en la planta de la pieza que todas las cotas, 25, 30, 50, tanto estas horizontales como estas verticales, todas son simétricas. ¿Vale? O sea, todas están acotando elementos simétricos. Luego las cotas verticales, 8, 13 y 17, están referidas al plano del suelo. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a elegir los planos de referencia con respecto a los cuales vamos a acotar. Eso no quita que yo me equivoque o que coja un plano incorrecto y que por ello esté mal la acotación. Estaría incorrecta porque hemos elegido mal la referencia, pero bueno, si seguimos las otras reglas, en cierto momento se pueden dar por buena la acotación. Vale. A partir de este punto, las figuras que encontráis en los apuntes no son mías. Me explico. Yo en todos los apuntes que os he entregado hasta ahora, todas las figuras que habéis visto, hasta este punto, hasta la número 6, las he hecho yo. Entonces, a partir de este punto, que como estoy revisando los apuntes y rehaciéndolos poco a poco, bueno, a partir de este punto, las figuras que podéis encontrar en los apuntes no son mías. ¿Qué quiere decir eso? Que es posible que haya algún fallo que a mí se me haya pasado y yo no y esté en las figuras, ¿vale? Estas figuras están cogidas de la norma o están cogidas de libros de dibujo técnico. Entonces, bueno, es posible que alguna tenga algún error. O tenga alguna simbología antigua, alguna cosa de esta. ¿Me seguís, no? Sí. Vale. Bueno, las cotas. Las cotas son de tres tipos. Desde el punto de vista funcional,
o sea, desde el punto de vista práctico, realmente cuando uno está cotando no está distinguiendo de qué tipo son las cotas, pero hay que saberlo porque cuando una cota tiene que saber qué cotas son las importantes y qué cotas se pueden eliminar o se puede prescindir o se pueden calcular o no hace falta que pongamos de forma explícita. Entonces, dependiendo del tipo de cota, hay una clasificación que es esta, que se llama cotas funcionales, que son las esenciales, las más importantes, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las que determinan la funcionalidad de la pieza. Ahora con el ejemplo que viene ahí os lo voy a explicar mejor. Las cotas no funcionales son las no esenciales, o sea, que las que no afectan a la funcionalidad de la pieza o de la máquina o lo que sea. Y las auxiliares son cotas que no son obligatoriamente, no hay que representarlas obligatoriamente en el plano, pero pueden darse porque den información que, bueno, que aunque sea redundante, pues puede ayudar un poco a interpretar el plano o a interpretar el funcionamiento de lo que está representado. Entonces, fijaros aquí. Aquí tenemos, en la figura de la izquierda, tenemos un conjunto. Un conjunto de 3 piezas. Tenemos un tornillo, ¿vale? Lo voy a ir marcando para que lo veáis. Un tornillo que tiene cabeza hexagonal. Luego, en el mismo tornillo hay una zona cilíndrica, aquí más estrecha, más ancha. Otra zona cilíndrica más estrecha. Luego el tornillo, lo voy a ver aquí porque en la figura número 2 está solamente el tornillo, ¿vale? El tornillo luego tiene aquí un estrechamiento y luego tiene la punta roscada, ¿vale? Esta representación que veis aquí con una línea fina, ¿vale? Aquí habría una línea fina, aquí otra. Esto es una punta roscada, ¿vale? O sea que esto es un tornillo con su rosca, pero tiene, antes de la rosca, tiene aquí un estrechamiento y una zona cilíndrica. ¿Por qué? Porque estos tornillos se utilizan para unir una pieza no roscada con otra roscada, ¿vale? Bueno, en la figura de la izquierda se ve que además del tornillo tenemos una pieza aquí que, bueno, no identificamos qué pieza es, pero vemos que está rayada, o sea que está el tornillo insertado dentro, ¿vale? La pieza tiene aquí una línea de roturas, por lo cual se supone que ahí abajo hay algo más. Y luego hay aquí una pared, que tampoco se sabe qué es, que será una pieza más grande, una carcasa o lo que sea, en la cual está atornillado el tornillo, ¿vale? Esta parte de la pared o lo que sea está aquí representada. Está aquí en la figura de la derecha, es un agujero, ¿vale? Que empieza con forma cónica. Ahora os explicaré por qué. Que tiene una zona roscada y que termina aquí en forma también cónica, ¿vale? Entonces, ¿por qué las cotas funcionales o no funcionales? Pues fijaros, para que este tornillo funcione, para que funcione correctamente, las cotas importantes del tornillo son lo que mide la zona roscada, ¿vale? Y lo que mide la zona no roscada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la zona no roscada, esta de aquí de la izquierda, fuera más corta, pues a lo mejor esto no entraría, ¿vale? Esta otra pieza no entraría. O si la zona roscada de la derecha fuera demasiado larga, pues el tornillo no entraría del todo en el agujero, ¿vale? Entonces, por eso esas cotas son esenciales. Pero luego hay otras medidas que no son esenciales. Por ejemplo, la altura de la cabeza del tornillo, ¿vale? Vosotros no lo vais a ver, pero en dibujo mecánico se estudian o se ven un poquito todo el tema de tornillería y de elementos roscados. Entonces, bueno, hay tornillos que tienen la cabeza más estrecha, como este, por ejemplo, y luego hay tornillos que tienen la cabeza más alta, ¿vale? Bueno, pues en este caso, yo el tornillo lo podría intercambiar por otro que tuviera la cabeza más alta sin que por ello deje de funcionar, ¿vale? Funcionaría exactamente igual. Entonces, se supone que esa cota, que esa altura del tornillo no es funcional, es una cota no funcional. ¿Por qué? Porque esa altura no interviene en el funcionamiento. Y también es no funcional, pues la muesquecita que está aquí. O sea que esta muesquecita podría ser un poquito más grande o podría ser un poquito más chica, siempre que se respetara la longitud de la zona roscada. Que la longitud de la zona roscada se considera que incluye esa muesca, ¿vale? Entonces, bueno, me da igual que esto sea un poquito más estrecho, un poquito más ancho, porque no va a afectar para nada a el funcionamiento.
Bueno, en cuanto al agujero, os lo comento para que sepáis interpretarlo. Fijaros, la parte funcional del agujero es esta y no es el agujero completo. ¿Por qué? Porque la línea finita, esta que está aquí, esta que estoy marcando, es la que indica dónde hay rosca. O sea que este agujero tiene el fondo hasta aquí, pero la rosca solamente la tiene hasta la F. ¿Por qué es así? ¿Por qué ocurre esto? Porque fijaros, ¿cómo se hacen estos agujeros? Os digo cómo se hacen en un taller mecánico, ¿vale? Es decir, imaginaos que esto es una carcasa o una chapa grande y yo voy a hacer un agujero roscado, ¿vale? Para luego meter el tornillo. Bueno, pues primero meto un taladro, ¿vale? Que como sabemos el taladro termina en la punta cónica, entonces al hacer el agujero, pues llego con forma de cono. Cuando ya he hecho el taladro, ¿vale? Digo, ahora voy a roscarlo. Y eso se hace con unas herramientas que se llaman terrajas, ¿vale? O con también se llaman machos. Entonces yo el macho, que es una pieza que gira, pues lo que va haciendo es que va comiendo el interior del agujero para crear la rosca. Entonces, normalmente la zona roscada es menor que la zona, o sea, que la profundidad completa del agujero. Siempre se deja ahí un margen. Entonces, imaginaos que el agujero, la zona roscada me interesa que tenga 10, pues normalmente el agujero previo que yo he hecho, pues le pongo 12 o 13. Y cuando ya está hecha la rosca, entonces hago un abocardamiento, ¿vale? Hago el cono de entrada. En todos los agujeros roscados, en las hembras me refiero, veremos que hay, si cogéis una tuerca, por ejemplo, que el ejemplo más básico de un agujero roscado, si cogéis la tuerca veis que la entrada está así con un rebaje, como si fuera un cono, ¿vale? Igual que las puntas de los tornillos, si cogéis cualquier tornillo y le miráis la punta, veréis que tiene un rebaje también cónico. Eso se llama un chaflán, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, tanto las puntas de los tornillos como las entradas de los agujeros tienen un chaflán. ¿Para qué? Para que sea más fácil encajar el tornillo en el macho, el tornillo en la tuerca, en la hembra, ¿vale? Al existir ese chaflán, pues yo rápidamente hago el filete que se llama, coge la rosca de la hembra, ¿vale? Si eso no existiera, costaría muchísimo trabajo, se podría, ¿no? Pero costaría mucho trabajo encajar un tornillo en una tuerca, ¿vale? Bueno, pues entonces en el caso del agujero, en el caso de la figura de la derecha, es cota funcional la profundidad de la rosca y el diámetro naturalmente, porque tiene que ser compatible con el tornillo, pero es no funcional la profundidad total. ¿Por qué? Porque podría ser un poquito más profundo o un poquito menos profundo, que no le va a afectar al funcionamiento del conjunto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego aquí en esta figura vemos una cota auxiliar que es la longitud total del tornillo, ¿vale? Que esa cota en realidad pues no la necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos las dos cotas funcionales de la parte no roscada y de la parte roscada y luego tenemos la dimensión de la cabeza. Si la sumamos las tres, pues me da la longitud total. Pero bueno, está representada ahí porque a lo mejor tiene cierto interés, ¿eh? ¿Habéis entendido el concepto? Cota funcional es la esencial, no funcional es no esencial, es obligatoria también porque hay que ponerla, y la cota auxiliar no es obligatorio ponerla, ¿vale? Y es solamente a título informativo. Vale. Bueno. Probablemente, bueno, sabéis que el examen de normalización, os lo dije, ¿no? Tiene un test de 40 preguntas y una parte práctica. Bueno, en el test habrá preguntas relacionadas con esto, ¿eh? Bueno, lo que viene ahora, ya sabemos los tipos de cota, ¿no? Lo que viene ahora es lo que se llama criterios de acotación. Tampoco es que sea demasiado importante, porque normalmente nosotros siempre vamos a aplicar el mismo criterio, pero que sepáis que existen varios criterios, ¿vale? Entonces, los criterios de acotación son diferentes. ¿Por qué? Porque los planos pueden ir destinados a diferentes objetivos. Normalmente lo que existe, lo que os interesa a vosotros son los planos de construcción. O sea, los planos de construcción son los necesarios para hacer la fabricación o la construcción o la obra o lo que sea. Entonces, pues ese es el criterio habitual que seguimos, ¿eh? Es el criterio que se llama de fabricación. O
sea, que tenemos planos para conseguir fabricar algo de la nada. Pero luego hay otro criterio que es el de funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plano se incluye acotación necesaria para definir cómo va a funcionar la pieza. No cómo la voy a fabricar, sino cómo va a funcionar. Por ejemplo, si yo estoy fabricando piezas de un coche, pues habrá planos de las piezas para fabricarlas, pero luego habrá planos para montarlas. Entonces esos planos son diferentes y la acotación de los planos también es diferente, ¿vale? Como hemos dicho, nosotros siempre vamos a seguir el primer criterio, que es el criterio de fabricación, de construcción, pero que puede haber planos que estén acotados por otros criterios. Entonces, pues, fijaros que en el mismo ejemplo, para fabricar, estas figuras están cambiadas. Esta de aquí corresponde al segundo criterio y este de aquí al primero. ¿Vale? Fijaros, ya me he dado cuenta de un fallo. O sea, esta figura, fijaros que esta figura, la que estoy viendo ahora, contiene todas las medidas necesarias para fabricar la pieza. Las dos piezas, en este caso. La pieza de la izquierda tiene todas las cotas, su altura, su anchura, la posición de los agujeros, los diámetros de los agujeros, ya está. Con todo eso la fabrico. Y la pieza de la derecha igual, ¿vale? Tiene a qué altura están los agujeros, etcétera. Ahí faltarían las anchuras, etcétera. Pero con estas cotas fabrico. Y en este otro plano, en el primero, fijaros que las cotas que vienen no vienen las dimensiones totales. Solamente vienen, en este caso, las distancias entre agujeros. Y aquí igual, las distancias entre agujeros y el ángulo que forman. ¿Por qué? Porque son los que me definen cómo va a funcionar la pieza. Entonces son figuras acotadas de forma diferente. En el criterio de fabricación, que digo es el segundo, pues están todas las cotas para fabricarla, pero en el criterio de funcionamiento solamente están las cotas que afectan a cómo va a funcionar la pieza. Como digo, estos son ejemplos básicos. Y hay un tercer criterio que se llama criterio de verificación, que se utiliza cuando en los planos yo estoy indicando información para verificar que las piezas se han fabricado con las dimensiones correctas. Me explico. Fijaros en esta pieza. Las cotas que tiene son un poco extrañas porque está midiendo las tangencias, por ejemplo, a los círculos, ¿vale? Entonces, ¿por qué mide esa medida tan rara? Porque yo voy a verificar esa medida con un calibre. O sea, voy a meter un calibre aquí, las dos puntas en los agujeros, lo voy a abrir y me va a dar esta distancia. Entonces, yo voy a verificar que la distancia es correcta. Y fijaros que aquí hay otras tres cotas que son la distancia de... Esta está mal. La distancia del borde del agujero hasta el borde de la pieza. Aquí está mal, esta cota está mal. Sería desde el borde del agujero hasta el borde de la pieza. Aquí abajo está bien y aquí a la derecha también. ¿Por qué? Porque también voy a meter un calibre ahí para ver que esa distancia es correcta. En la de la derecha, pues fijaros, las medidas que vienen son la distancia interior de estos agujeros, que también la voy a medir con un calibre, y bueno, este ángulo que realmente pues se mide con otra herramienta que ahora mismo, si os digo la verdad, no sé ni cuál es, ¿vale? Pero hay una herramienta que es capaz de medir esos ángulos. Entonces, fijaros que los criterios son diferentes. El principal es este, que es el criterio de fabricación, ¿vale? Aunque la figura esté en el sitio incorrecto. Y es el criterio que nosotros vamos a seguir, que es indicar todas las cotas, ¿vale? Que sean necesarias para fabricar. Pero que quiero que sepáis eso, que hay otros criterios y que os podéis encontrar otros planos con una cotación así que puede parecer extraña al principio, pero porque esos planos van destinados o bien a definir el funcionamiento, ¿vale? El criterio de funcionamiento, o bien van a definir los procesos de verificación. Cuando se fabrican piezas, en el caso de piezas mecánicas, pues normalmente el control de calidad consiste en coger una muestra de las piezas, bueno, de las 1000 piezas se cogen 10 o 15 o 20 y se hace un chequeo de medidas, ¿vale? Con micrómetros o con calibre. ¿Que pasa la calidad? Vale, pues para adelante el lote. Entonces, hay unos planitos que son los que dicen cuántas medidas hay que tomar y dónde hay que tomar. Bueno, lo que viene a partir de este momento son criterios, ¿vale? Criterios que son los que hay que seguir. Criterios muy generales, algunos son de perogrullo, porque son cosas de
que son cosas muy evidentes y uno dice, bueno, naturalmente lo voy a aplicar, pero que conviene repasarlas. Primero, no hay que repetir cotas, ¿vale? Yo ya creo que lo he comentado alguna vez, pero siempre se acota una misma medida una única vez en el plano, ¿vale? Entonces, si he acotado una medida en una vista, en la otra no debo acotarla. O sea, que si yo he acotado aquí que esta altura mide 10, en esta no voy a poner otra cota aquí que mida 10, ¿vale? Pues entonces hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos equivocarnos al poner una cota, porque, claro, la información solamente está una vez. Entonces, no, pero tampoco tenemos que creer que por repetir cotas lo estamos haciendo bien. Al contrario, si una cota está repetida y nos equivocamos en una de las dos, pues entonces tenemos un problema, porque ya el plano tiene una incongruencia. ¿Vale? O sea que debemos evitar, siempre que podamos, siempre repetir cotas. Bueno, ¿dónde se colocan las cotas? Ya lo he comentado antes, que hay que separarlas un poquito. Entonces, pues se colocan, intentar colocarlos fuera. Fijaros aquí que en esta figura, y es lo que os he comentado antes, no se ha respetado la distancia entre las líneas auxiliares de cota y aquí tampoco, ¿vale? En estas figuras tampoco. No están respetadas la distancia entre las líneas auxiliares de cota y la figura. Es lo que os he dicho, todas estas figuras las he pillado de libros y de apuntes y incluso de la misma norma y muchas están mal. Están mal porque no se aplica de forma estricta las reglas que estamos viendo. Entonces, aquí, por ejemplo, estas dos líneas auxiliares deberían estar un poquito separadas y esta línea auxiliar también. Bueno, como digo, la regla general es que hay que poner las cotas por fuera, acotando por el exterior de la vista. Pero si no hay más remedio, pues la ponemos dentro. Yo, por ejemplo, este 9 lo hubiera puesto aquí por fuera y hubiera alargado un poquito la línea auxiliar y ya está. Pero bueno, no es que esté mal. Pero siempre que podamos sacar las cotas fuera, mejor. No podemos usar como línea, o sea, poner una línea de cota que sea prolongación de una arista. Fijaros aquí que esta es la arista y en la prolongación ponemos la línea de cota. No, no se puede. Y aquí tampoco. O sea, que lo que hacemos es desplazarla. Sí que podemos hacer coincidir una línea auxiliar encima de una línea de una arista, por ejemplo, o usar una arista de la figura como línea auxiliar. Aquí, por ejemplo, en esta cota del 9, la arista de la figura, ¿vale?, está siendo usada como línea auxiliar. Eso sí lo podemos hacer. ¿Vale? Bueno, entre cota y cota, entre una cota y otra cota, que sean paralelas, para que podamos interpretar bien a qué cota pertenece cada número, pues deberíamos hacer una separación de unos 5 milímetros. Como la cifra, más o menos, ya os comenté cuando vimos rotulación en el primer tema, que lo que escribamos en el plano tiene que tener como mínimo 2,5 milímetros, o sea que si partimos de que la cifra va a tener una altura de 2,5 milímetros, bueno, pues si ponemos 5, pues más o menos yo creo que va a quedar bien, ¿vale? Puede ser 5, pero puede ser un poquito más. Y la separación entre la primera cota y la figura, pues que sea un poquito más grande. 7, 8 milímetros, puede estar bien. Si os fijáis también, hemos visto en todos los ejemplos que la línea auxiliar de cota sobrepasa ligeramente a la línea de cota, ¿vale? En todos los ejemplos veis que la línea auxiliar sobrepasa ligeramente. ¿Cuánto? Bueno, tampoco importa, 2 milímetros, 1 milímetro, no importa. Lo que no puede es terminar justo en la punta. Tiene que sobrepasarla ligeramente. ¿Vale? Bueno, como regla general, la línea de cota, como regla general digo, que como todas las reglas generales se rompen, la línea de cota es perpendicular a la línea auxiliar. ¿Vale? Todos los ejemplos que hemos visto hasta ahora, todas las acotaciones, vemos que las líneas auxiliares y la línea de cota son perpendiculares. ¿De acuerdo? Bueno, pues hay excepciones en las cuales ponemos las líneas auxiliares inclinadas. ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dar claridad la línea de cota. Esta, por ejemplo, estas dos aristas de la figura, es una parte cónica, pero tiene tan poca inclinación que si yo ponemos las líneas auxiliares horizontales, no se van a ver.
Entonces aquí lo que hacemos es inclinarlas, ¿de acuerdo? Aquí se ve evidente que al inclinar las dos líneas auxiliares lo que estamos viendo como diámetro 12 es el diámetro inicial de este cono y como diámetro 10 el diámetro final. Y aquí igual. ¿Qué ángulo ponemos? Pues unos 60 grados. Pero que tampoco es obligatorio. ¿Vale? Puede ser un poquito más, un poquito menos, eso es lo de menos. ¿Vale? Que sean paralelas, naturalmente. Pues si no son paralelas, no nos va a dar la línea de cota, no va a tener la misma longitud que estamos midiendo. ¿Vale? Va a ser más corta o más larga. Como digo, estos son casos muy particulares. Bueno, el otro día vimos también interrupciones o roturas. Entonces, las roturas, ¿qué era una rotura? Una rotura era una vista en la cual representábamos los dos extremos de la pieza y la parte central la eliminábamos mediante una línea de rotura. Bueno, pues lo que me dice la norma con respecto a las cotas es que la cota no hay que romperla. La cota se dibuja completa. Y naturalmente la cota debe indicar la longitud total como si la pieza estuviera representada completa. O sea que en este caso, pues 120 es la longitud total de la pieza, aunque la vista a lo mejor mida 30, porque se haya roto. ¿Vale? Este otro ejemplo parecido. Fijaros que en estos ejemplos no se respeta la distancia, que he dicho antes. Bueno. ¿Dónde se coloca la cifra de cota? Muy importante. ¿Por qué? Porque luego, cuando veo ejercicio de acotación, sobre todo, por ejemplo, en selectividad, que corregí yo ejercicio de dibujo técnico, pues la gente no sabe acotar. Y se nota rápidamente que no sabe acotar porque no coloca las cifras en su sitio. Si ya no coloca las cifras en su sitio, ya el resto, pues seguramente tampoco lo hace bien. Y es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil. La cifra, compañero mío decía, la cifra no se tiene que caer. ¿Qué quiere decir eso? Si la cifra está debajo de la línea de cota, se cae. Con lo cual, siempre tiene que estar arriba, ¿vale? Y si la cota es vertical, yo debo poder leerla cuando giro el papel a la derecha, en sentido horario, ¿vale? O bien, o lo leo desde la derecha, como queráis considerarlo. Entonces, este ejemplo, este 18, lo veo bien si giro el papel a la derecha. Pero si giro el papel a la derecha y lo pongo en el sitio correcto, el 18 lo veo mal. Eso en cuanto a las cotas horizontales y verticales, ¿vale? O sea que las horizontales, la cifra arriba, las verticales, la cifra a la izquierda. Si la cota es oblicua, ¿vale? Pues en este circulito de aquí, en esta figura, podéis ver una zona de incertidumbre de más o menos 30 grados que da igual donde la ponga. Pero ya conforme ya se va haciendo más horizontal o más vertical, entonces tenemos que respetar la regla, ¿vale? Pero fijaros que en esta zona da igual que la ponga por un lado o por otro. Y ya conforme ya se va haciendo más horizontal la línea, pues entonces ya la ponemos arriba. Fijaros que en todos estos casos se pone arriba. Eso en cuanto a las cotas lineales, ¿vale? A las cotas que son longitudes, horizontal, vertical u oblicua. Las cotas de ángulo, si tenemos dudas, lo mejor es siempre ponerlas horizontales. O sea, la indicación numérica del ángulo es más fácil ponerlo siempre horizontal, al lado de la línea de cota, ¿vale? Ponemos el valor horizontal y así no nos equivocamos. Si no, pues podemos seguir esta misma regla del círculo. Veis que más o menos, dependiendo de dónde esté, pues lo ponemos a un lado o a otro. Pero yo opto siempre por ponerlo siempre el número en horizontal. Este otro ejemplo que está mal, porque tiene las cotas, este la tiene a la derecha y abajo, cuando lo correcto es arriba y a la izquierda. ¿Vale? Entonces eso, la posición muy importante cuando vayáis a acotar. El método para acotar, ya lo veremos cuando hagamos los ejercicios, pero el método para acotar también hay que planificarlo, ¿vale? O sea, si yo voy a acotar piezas, tengo que planificar cuando vaya a dibujar las vistas, de dejar sitio para las cotas. Pero luego cuando voy a acotar, no hay que acotar todo primero uno, no, hay que planificar también qué cotas voy a poner en cada sitio.
porque a lo mejor en un hueco tengo que poner 4 cotas y no me caben, ¿vale? Entonces no hay que acotar, empezar a acotar a tontas y a locas, ¿eh? Hay que acotar siguiendo o respetando siempre que se pueda estas distancias que hemos hablado aquí. Entonces, claro, pues también tengo yo que planificar un poquito eso, ¿eh? Luego a malas, si no puedo poner una cota en un sitio, pues la pongo en otro, no pasa nada. Pero que os digo que hay que planificar siempre un poquito antes de empezar a dibujar. Bueno, estos son más ejemplos que están mal, ¿de acuerdo? De poner, que también lo hace alguna gente, de poner la cifra en medio de la línea de cota. Y esta es una costumbre que se usaba antes, ¿vale? O que hay gente que la usa, porque de hecho en los planos americanos, ingleses o alemanes, este sistema de acotación se suele usar, poner la cifra en medio de la línea de cota, y de hecho AutoCAD, si está mal configurado, si está configurado de otra forma, la pone así. Pero la norma española dice que no, que esto está mal, ¿vale? O sea, la cifra no tiene que estar en medio de la línea de cota, tiene que estar encima o a la izquierda, ¿vale? Pero Antonio, una pregunta, a ver, es que yo he tenido casos en los que he trabajado con algunos arquitectos e ingenieros que sí, a lo mejor el espacio es muy chico o cualquier cosa y ellos mismos me decían de ponerlo en el medio, o sea. Y sí, esos son casos particulares, pero la regla general es no hacerlo así. En plan, normalmente no hacerlo así, ¿verdad? Exactamente. Vale. En algunos casos se puede hacer, ¿por qué? Porque ya lo veremos ahora, porque la línea de cota no cabe, porque hay que sacar el número fuera, porque las flechas son... Normalmente cuando el espacio es muy estrechito, siempre se puede hacer otra cosa. Pero la regla general es no hacer esto. Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Que también es otro estilo de acotación, que es en las cotas horizontales ponerlas encima y en las verticales poner la cifra de cota horizontal en medio de la cota, ¿vale? Entonces, esto también está regulado por la norma, ¿vale? Pero a mí particularmente no me gusta. Hombre, en un momento dado se puede aceptar si el dibujo lo has hecho en AutoCAD y te lo hace de forma automática, bueno, pues lo podemos aceptar. Pero a mí particularmente no me gusta este método de acotación, ¿vale? Sobre todo porque cuando vas a hacerlo a mano te equivocas. ¿Vale? Bueno, de todas maneras, cuando veamos ahora le queda un montón de páginas todavía a este bloque, entonces veremos todos los casos particulares, aunque son un poco también, como digo, de perogrullo, lo veremos, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa si la vista tiene aristas ocultas? Yo ya os he comentado cuando vimos la semana pasada, o el lunes, cuando vimos los cortes, os dije que no es interesante acotar con respecto a líneas ocultas, ¿vale? O sea que no debo, siempre que pueda evitarlo, no debo acotar líneas ocultas, o sea, medidas que afecten a líneas ocultas. Entonces, para eso hacemos los cortes, ¿eh? Fijaros que aquí tenemos un ejemplo en el cual hemos hecho un corte parcial para acotar la profundidad y el diámetro de este agujero, ¿eh? Entonces, pues siempre que podamos, vamos a hacer cortes del tipo que sea, de todos los que hemos visto, para poder acotar el interior de las piezas, ¿eh? Fijaros aquí, esta pieza a la derecha está hecha en un semicorte, ¿eh? Os recuerdo que en el semicorte, la mitad se representaba como es por fuera, esta parte de arriba, y la otra mitad como es por dentro. Entonces, fijaros que están representadas en las cotas de esta de aquí arriba todas las dimensiones exteriores y en estas cotas de abajo las dimensiones interiores. Fijaros una cosa, en los semicortes o en cualquier vista cortada, al aparecer aristas que corresponderían a aristas ocultas, fijaros que todas estas aristas corresponderían a aristas ocultas, como es una pieza simétrica, como todas estas piezas de semicorte son simétricas, yo debería acotar cotas simétricas. Pero claro, me falta el otro extremo. Yo estoy poniendo aquí un extremo aquí en la línea esta del corte, pero me falta el otro extremo, que correspondería a una línea oculta y que hemos dicho que la hemos quitado. Bueno, pues ¿qué se hace en ese caso? Pues las cotas se rompen. Es el único caso en que las cotas se rompen. Entonces se pone media cota, nada más. Fijaros que se pone una cota de diámetro 30, que en realidad está acotando desde esta línea a la que le correspondería simétrica por el otro lado. ¿Vale?
O sea, lo que me está indicando es que aquí hay un agujero de 30, diámetro 30. Pero solamente estamos representando el interior de la mitad. Entonces, estas cotas simétricas en los semicortes se rompen. Se representan solo media. El resto de cotas no. El resto de cotas están bien. Fijaros que aquí están todas las dimensiones exteriores, ¿vale? Etcétera. Y luego aquí abajo, 27, 15, 13, serían las dimensiones interiores, las alturas de la zona interior. Y los diámetros interiores aquí están, diámetro 30, diámetro 50 y diámetro 54, que son las tres cotas que se han roto. ¿Vale? Bueno, preferencia de la cifra de cota. Esto también os lo comenté el otro día cuando vimos los cortes, y es que si una cifra de cota cae encima de cualquier elemento, no solamente del rayado de una sección, hay que borrarlo, ¿vale? Para que se vea bien la cifra. Aquí tenemos varios ejemplos. Aquí hemos borrado el rayado, aquí hemos borrado el rayado, aquí hemos borrado incluso una arista y el rayado. Aquí hemos borrado el rayado y en este ejemplo de la derecha hemos borrado las líneas del eje. ¿Vale? El eje es una línea de 13 puntos, lo hemos borrado un trocito para que se vea bien la cifra. La cifra se tiene que ver sin problema. No tiene que coincidir con ningún otro elemento para que no se pueda llevar a mala interpretación. ¿Vale? Bueno, más cositas, más reglas. Esto creo que también lo hemos comentado. Cuando tenemos en piezas, donde sea, taladros, pero taladros que sean circulares o cuadrados o rectangulares, siempre había que marcar el centro. Os recuerdo que siempre dije, bueno, hay que marcar el centro con línea de trazo y punto. Si son pequeñitos, con línea continua. Bueno, ¿por qué? Porque luego voy a tener que acotar ese centro. Entonces, claro, voy a acotar la posición de las líneas de trazo y punto. Entonces, lo correcto, en esta vista, por ejemplo, que tenemos un agujero aquí, circular y otro cuadrado, pues que ponemos su línea de trazo y punto y acotamos las posiciones de la línea de trazo y punto. ¿Por qué? Porque estamos acotando los centros. Aparte, faltaría en esta figura el diámetro de este círculo y el tamaño del cuadrado, ¿vale? El lado, lo que sea. Está mal acotar desde el borde, ¿vale? Estaría mal. ¿Por qué se acota el centro de los agujeros? No sé si os lo comenté, si no lo digo ahora. Porque normalmente los agujeros, tanto circulares como cuadrados de cualquier tipo, se hacen mediante una herramienta. Una herramienta con una máquina numérica, ¿vale? Y la máquina numérica lo que requiere es que yo le proporcione el centro. ¿Por qué? Porque luego la máquina numérica va a coger una broca o va a coger una pieza de punción, de golpe o lo que sea, y la va a situar por sus coordenadas del centro. Entonces, claro, en el plano se da dónde está el centro. ¿Vale? Bueno, esto es más o menos lo mismo que os he comentado antes, y es que ya os expliqué el otro día que cuando una vista era simétrica, podíamos evitar dibujarla completa y dibujamos la mitad solamente y representamos el plano de simetría con dos rayitas, ¿vale? Y solamente dibujábamos la mitad. O le quitamos las dos rayitas y poníamos que las aristas sobrepasen ligeramente, es igual. Bueno, pues en el caso de que tengamos que hacer eso o que queramos hacer eso, esa simplificación, y vayamos a acotar, claro, como me ha desaparecido el resto de la pieza y esta pieza es simétrica, ¿cómo pongo las cotas? Pues como hemos hecho antes, rompiéndolas. Entonces, fijaros aquí, aquí a la derecha se ve mejor. Este 25 es la cota de la distancia entre esta arista y la simétrica, ¿vale? Este 54 pues corresponde a la anchura total, desde aquí, desde este extremo, hasta el simétrico. 40 pues lo mismo, etc. Entonces, todas las cotas que hay aquí son cotas simétricas. Entonces, pues las hemos roto. ¿Por qué? Porque el otro extremo no está apuntando a ningún sitio. ¿Vale? Es el mismo caso que este que hemos visto aquí arriba, que este de aquí. ¿Vale? O sea que el semicorte es lo mismo que una simplificación eliminando la mitad de una vista simétrica. Vale. En cualquier caso, siempre que la pieza sea simétrica, además lo hemos explicado al principio también, cuando vimos los planos de referencia, siempre que la vista sea simétrica, tenemos el alzado, la planta, lo que sea simétrico, las cotas deben indicar la distancia de simetría.
¿vale? O sea, por ejemplo, aquí hay agujeros simétricos, pues la cota debe indicar la distancia entre elementos simétricos. Es la regla que vimos al principio. Fijaros que las cotas, 12 por ejemplo, esto yo aquí en esta vista no me interesaría acotar esta distancia, ¿vale? Me interesará acotarla completa y 12. Y ya puedo calcular esta otra, ¿vale? O sea que fijaros que las cotas de estas dos vistas, las propias cotas son simétricas o lo que es lo mismo, perpendiculares a los planos de simetría. Más cositas. Bueno, la cifra de cota, hemos dicho que debe estar, comentamos hace un rato que debía estar en el centro de la línea de cota. Pero, sobre todo si hago los planos a mano, bueno, si lo hago con AutoCAD también, yo la cifra la puedo mover para un lado o para otro, sobre todo si me va a caer encima de un eje de simetría, que es habitual. Si yo estoy dibujando una vista simétrica y el eje de simetría lo trazo, cuando dibuje la cota me va a quedar la cifra encima, porque va a estar en medio. Entonces, pues lo que puedo hacer es bailarla. Puedo bailar las cifras, una a un lado, otra hacia otro, para que, sin perder información, pues no tape al eje de simetría. Tampoco hacía falta que este eje de simetría fuera tan largo, pero bueno. Aquí hemos hecho lo mismo, aquí podríamos haber hecho lo mismo, etcétera. Y el semicorte, bueno, esto es lo que os he explicado antes. Si la pieza es semicorte, pues procuramos siempre que podamos separar, por un lado, las cotas que miden el exterior de las cotas que miden el interior, ¿vale? Ponemos en cada lado, en un lado las cotas del exterior, por ejemplo, en este caso 29 y 14, y en el otro lado las cotas del interior, como son estas de aquí. ¿Vale? Aquí fijaros que hemos puesto arriba y a la derecha la del interior y abajo, no, bueno, no, están anidadas, ¿no? Aquí está la del interior, por dentro la del interior y por fuera la del exterior. Bueno, se interpreta perfectamente, ¿vale? Bueno, más cositas. Si tengo que enmendar una cota y tengo que corregirla, me equivoco, sobre todo cuando estamos haciendo croquis y planos a mano. Si yo, o tenemos ya un plano hecho, ¿vale? Hemos hecho un plano y tenemos que estamos ejecutándolo y nos damos cuenta que una cota estaba mal y la corregimos, que es muy habitual también. Bueno, pues si hacemos eso, lo que se hace es que la cota no se emborrona, sino que se tacha. ¿Por qué? Porque nos interesa ver qué valor tenía antes, ¿vale? Entonces yo le pongo una cruz para invalidarla y al lado pongo el valor correcto. Pero tengo que poder leer el valor anterior, ¿vale? Porque a lo mejor no es que estuviera mal, sino que hemos modificado algo en la ejecución. Imaginad, por ejemplo, que estamos levantando una pared que mide 50 centímetros, pero a última hora resulta que es interesante que mida 60 porque si no, bueno, pues está, pues la corregimos, tachamos 50 y 60. Entonces ya sabemos que en el plano original valía 50 y en la corrección vale 60. Bueno, estos son casos particulares de diferencia entre ángulo, cuerda perdón, arco y cuerda, ¿vale? Entonces las cotas son diferentes. La cota de ángulo, pues la línea de cota sigue el ángulo completo y da igual que se ponga más dentro o más fuera. Tiene esta cota de ángulo, la podría haber puesto aquí dentro, pero el ángulo sigue siendo el mismo. En la cota de longitud de arco, ¿vale? Lo que se suele hacer es que la línea de cota siga la misma trayectoria que el arco que estamos midiendo. Y en la cifra se le pone un simbolito como un gorrito arriba. Entonces, este 40 está indicando que la longitud de este arco es 40. ¿Vale? Y naturalmente, pues la línea de cota sigue la misma curvatura, es exactamente igual que el arco. Y la cuerda, al final la cuerda es una longitud lineal, ¿vale? O sea que tiene la consideración de una cota normal. Perdóname un segundito, por favor.
Perdón. Bueno, ¿vale? Entonces lo que decía es que este 35 es una medida lineal normal, ¿vale? Es una cota normal, lo que pasa es que lo que está midiendo es la longitud de una cuerda. Bueno, más consideraciones a la hora de acotar. Estas son reglas que también hay que seguir. La fundamental es que dos líneas de cota no deben cortarse, ¿vale? El resto de casos no dan ningún problema, pero yo no puedo cortar nunca dos líneas de cota. Otra cosa es que una línea de cota se corte con una línea auxiliar o que dos líneas auxiliares se corten. Eso no hay ningún problema, pero yo tengo que evitar siempre, ¿vale? Esto no es, por ejemplo, esta figura de aquí, la que estoy marcando, no está mal, no está mal. Pero si puedo evitar que se vayan cruzando líneas auxiliares, pues mejor. Si puedo poner cotas en otros sitios, mejor. Pero esto no está mal. Lo que sí está mal es esto de aquí, que tiene dos líneas de cota cruzándose, cortándose, ¿vale? Aquí, si os fijáis, pues bueno, pues aquí hay un corte de una línea de cota con una auxiliar que se va a cortar siempre, la ponga donde la ponga, ¿vale? Si la pongo aquí abajo, la pongo aquí en medio o la pongo aquí arriba, siempre se va a cortar. Pero bueno, es lícito, ¿vale? O sea que una línea auxiliar se puede cortar con una línea de cota. Yo la diferencio por las flechas, ¿vale? Si la línea termina en flecha, es línea de cota. Entonces, pues, cuando hay una maraña de líneas, para eso me valen las flechas. Hablando de las flechas, pues la norma permite usar diferentes flechas. De hecho, en AutoCAD se pueden configurar. Yo puedo poner las flechas que yo quiera. Cuando se hace dibujo, me refiero a que yo quiera, pues de este tipo, ¿no? Más aguda, abierta, más ancha, abierta, cerrada con relleno blanco, cerrada con relleno negro, etcétera, ¿vale? Normalmente por defecto AutoCAD ya pone la flecha normal, rellena en negro y esa es la que usamos. Cuando se hacen croquis, en vez de flecha, por aligerar tiempo, se puede poner un tracito. Pero cuidado con este tracito. ¿Por qué? Porque ese trazo puede dar lugar a error de interpretación y no saber cuál es la línea de cota y cuál es la línea auxiliar. Entonces, los tracitos son siempre así, de abajo izquierda a arriba derecha. Pero cuidado, cuando la cota es vertical, los trazos son al revés. Entonces, fijaros aquí en esta. ¿Vale? Fijaros que los trazos en las cotas horizontales son así, pero en las cotas verticales son, pues naturalmente, girados 90 grados. Entonces, claro, como yo los pongo mal, ya lo estoy cagando. Ya estoy confundiendo líneas auxiliares con líneas de cota. Así que yo los trazos, si no lo controláis bien, yo no lo usaría. Yo me iría a las flechas. Bueno, aquí está algo de lo que hemos hablado antes. Cuando los huecos son demasiado pequeños para incluir las flechas, ¿vale? Pues se puede recurrir a soluciones de muchos tipos. Primero, que es la habitual, sustituir las flechas por puntitos, ¿vale? Entonces, veis aquí en este ejemplo que aquí hay 4 cotas, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues como no cabían las flechas dentro, fijaros que las flechas las pongo por fuera, ¿vale? Y en el interior pongo puntitos. Es una solución. Además, lo que hemos hecho es que el 7,5 me lo he llevado fuera y el 10,5 también. Otra solución. Bueno, pues aquí es lo mismo, ¿vale? Aquí en este caso, en la cota del 9, como las flechas no me caben por dentro, me las he llevado fuera. Y aquí igual. También me he llevado por fuera las flechas, pero también las cifras. Aquí, por ejemplo, en este ejemplo, el 2, que no me cabe porque es tan estrecho que no me cabe el sitio, pues lo que he hecho es ponerle una línea auxiliar, ¿vale? Y aquí pongo el 2. Con lo cual me está indicando que esta línea auxiliar está aludiendo a la cota de esta longitud. O sea que ahí hay varias opciones. La de poner el número en cifra en medio de la cota, pues también podría valer en un caso particular. Por ejemplo, este número 10,5, ponerlo aquí en medio. Lo que no se debe hacer es esto, ¿vale? Poner las dos flechas mirando en el mismo sentido. O se ponen las dos flechas por fuera mirando para adentro o por dentro mirando para afuera. Pero nunca en el mismo sentido. Vale. La cifra de cota, ¿vale? Esto es también repetir lo mismo porque algunas figuras además ya las hemos visto. La cifra tiene que tener el tamaño que tiene que tener. 2,5 milímetros mínimo.
Si el hueco es chiquitito, lo que no debo hacer es poner un numerito chiquitito, porque entonces no se va a ver, ¿vale? Entonces, si no me cabe, lo muevo, ¿vale? Lo muevo fuera con una línea de referencia o lo muevo a un lateral, lo que quiera, pero no debo poner un número pequeñito si no tengo hueco, ¿vale? O sea, que lo tengáis en cuenta. Bueno, naturalmente no puede acotarse una cota que afecte a dos vistas, ¿vale? Una cota solamente puede afectar a una vista, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que hay dos líneas de auxiliares de cota y está una cota aquí, esto está mal, ¿vale? En cualquier caso. Bueno, más cositas. Tengo ya la voz que se me está yendo. Cotas obvias, cotas que no hace falta ponerlas porque no dan información importante. Por ejemplo, cuando una pieza tiene agujeros que están repartidos de igual forma, por ejemplo aquí que están repartidos de forma radial, pues no hace falta poner el ángulo que forman, porque si hay 6, pues se supone que son 60 grados. No, 60, 6 por 6, 36. ¿Vale? Entonces, ¿qué más me da que esté la pieza girada a izquierda a derecha? Pero el ángulo que forman no me interesa. Otra cosa que nada más que hubiera 3 agujeros arriba, por ejemplo, ¿vale? Pero en el momento que están repartidos equitativamente, pues el ángulo no me interesa. ¿Aquí qué me interesa? Aquí me interesa el diámetro total, 65, el diámetro en el cual están colocados los centros de los agujeros, que es 50, y el agujero interior, que es 22. Y luego el diámetro de los 6 agujeros, que es 7. Pero aquí no está acotado el ángulo. Tampoco me tengo que acotar, tampoco debo acotar los resultados de mecanizados o de procesos de fabricación. ¿Vale? Esto a lo mejor no es fácil de entender, pero en la figura os lo explico. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, aquí que tenéis en la de la derecha una figura cilíndrica que la parte de arriba, en los 18 milímetros superiores, se ha rebajado por los laterales. ¿Vale? Entonces, se ha rebajado a una distancia de 16. Vale, pues esa distancia de 16 es la que me interesa. Pero la que no me interesa, a ver si pudiera pintar aquí. No puedo. La que no me interesa, porque además es una distancia que va a ser totalmente aleatoria, es la distancia que hay entre este punto y este punto. ¿Vale? O sea que esta longitud de aquí, no me interesa. No la acoto. ¿Por qué? Porque es el resultado del mecanizado. Si este 16, en vez de ser 16, fuera 15 o fuera 14, pues naturalmente esta distancia va a ser más grande. ¿Vale? Pero me da igual cuál sea. No me da información. A mí la información que me interesa es esta. Es el 16. Y el 18, ¿no? Que es la altura. ¿Vale? Entonces, por eso, aunque parezca que hay una distancia que no está acotada, sí lo está. ¿Por qué? Porque la única distancia importante es esta. Es la anchura la anchura que se le ha dado a la muestra. ¿Vale? Aquí igual. Imaginaros en esta pieza que hemos hecho un agujero de diámetro 18 a una distancia 7. Bueno, pues aquí en el alzado me va a aparecer dos aristas, que son esta y esta. Pero no tengo por qué acotar la distancia que tiene, ¿vale? Porque no es interesante. Si esta distancia 7 hubiera sido más chica, pues esta distancia hubiera sido más chica. Si hubiera sido más grande, pues la distancia hubiera sido más grande. Pero esa distancia realmente no me interesa, ¿vale? Entonces, esas cotas se llaman cotas de resultado de mecanizado o resultado de fabricación. Y como dependen de otras cotas que sí están especificadas, las que están especificadas son las importantes, ¿vale? Esas no hace falta ponerlas. Bueno, bien. Todavía faltan unas cuantas paginillas. Por ahora bien. Bien, ¿no? Más cositas. Acotación de tangencias. Fijaros, cuando haya planos tangentes a círculos, a curvas, etcétera, por ejemplo, aquí hay una pieza en la cual vemos un nervio, ¿vale? Que es tangente al círculo. No me importa dónde esté el punto de tangencia, me da igual, ¿vale? O sea que las tangencias realmente no hay que acotarlas. Lo único que me interesa es, en este caso, es la longitud de la base, ¿vale? Realmente, si la base hubiera sido más estrecha, pues la tangencia no hubiera sido en este punto, hubiera sido en otro punto más para abajo, ¿vale? Y si hubiera sido más ancha,
pues la tangencia hubiera quedado más para arriba. Pero esa tangencia me da igual. Me da igual. Yo no la debo indicar numéricamente. ¿Vale? Cuando haya elementos iguales en una vista, por ejemplo, agujeros iguales o chaflanes iguales, etcétera, lo que sea, normalmente se acota solamente uno. Aquí, por ejemplo, hay 3 agujeros y solamente está acotado el diámetro de uno. Eso da a entender que el resto son todos iguales. ¿Vale? Si yo acoto ya otro diferente, pues ya se supone que hay 2 tipos diferentes de agujeros. Pero si yo veo que hay varios detalles y solamente está acotado uno, pues ya eso me da a entender que el resto tienen el mismo tamaño. No solo agujeros, cuadrados, chaflanes, arcos, incluso, por ejemplo, aquí este arco de radio 10, pues aquí no está acotado, porque se supone que es el mismo, ¿vale? Y la distancia esta de 22, pues aquí no está acotada porque se supone que es la misma. Esta altura del chaflán 12, pues no está aquí porque se supone que es la misma. Bueno, en este caso porque es simétrica, pero si no lo fuera, pues lo mismo, ¿vale? Este sí no lo cojo, este es Pedro. Cuando la pieza tiene 2 planos concurrentes, fijaros que esta pieza es la que vimos el otro día en el tema de cortes por planos concurrentes, lo que debo hacer es acotar las 2 partes como si fueran independientes, ¿vale? Entonces, sigo la dirección de la longitud de la pieza de forma independiente. Entonces, aquí la parte izquierda, fijaros que las cotas siguen la dirección normal de la pieza, la horizontal, pero la parte derecha las cotas siguen la dirección oblicua, ¿vale? Porque esto le da, claro, pues estoy acotando aquí verdaderas longitudes. Si yo estas cotas las pongo horizontales, estoy midiendo líneas oblicuas, que no me interesan, ¿vale? Pero bueno, pues esto es bastante evidente que hay que hacerlo así, Las aristas ficticias, que ya expliqué lo que eran, pues nada, hay que acotarlas como si fueran aristas reales. De hecho, muchas veces se acotan las ficticias y no se acotan las reales. Entonces, fijaros aquí. Aquí, bueno, este no es el mejor ejemplo, pero bueno, esta es una pieza que tiene redondeamientos. Entonces, fijaros que se han dibujado aristas ficticias, ¿vale? Como si la pieza fuera, si no tuviera redondeamientos, y se han acotado las aristas ficticias, ¿vale? La altura total, la anchura de la parte de arriba. Y luego, aparte, pues fijaros que aquí ponen radio 10, con lo cual ya damos a entender que todos los arcos de redondeamiento, ¿vale?, miden radio 10. Esto de aquí, pues lo mismo. Esto es lo que se llama una hembra de cola de Milano, que es un elemento, bueno, mecánico, y que normalmente pues tiene así la forma de trapecio, pero las puntitas las tiene cortadas con un chaflán. Bueno, entonces, para acotar el hueco, se han prolongado las aristas con 2 aristas ficticias y se ha acotado. Luego, naturalmente, habrá que acotar por otro lado cuánto se ha recortado, de cómo es el chaflán. Pero bueno, para que entendáis el concepto, que si en una vista tenemos que dibujar o hay dibujadas aristas ficticias, se acotan igual que si fueran aristas normales. De hecho, se acotan porque se han puesto para eso, ¿vale? Para poder acotar las dimensiones de la pieza. Bueno, ¿cómo se acotan arcos y circunferencias? Esto es súper importante, súper importante. Arcos y circunferencias. Bueno, la regla dice que si el arco es igual o menor de 180 grados, ¿vale? O sea, igual o menor de una semicircunferencia, se tiene que acotar el radio, ¿vale? Se debe acotar el radio. Y si el arco es mayor de 180 grados, como por ejemplo una circunferencia, preferentemente el diámetro. Cuidado con la diferencia. Aquí es obligación, debe acotarse. Aquí es preferentemente. Bueno, aún así, aún esta obligación y esta preferencia, luego cada uno hace lo que le da la gana. O sea que vamos a encontrar planos en los cuales hay arcos acotados por el diámetro, cosa que está mal, y luego pues muchas circunferencias acotadas por su radio, que no es que esté mal, pero preferentemente hay que acotar el diámetro. En el caso de los arcos, bueno, pues se pueden acotar de varias formas. Se pueden acotar
con una línea sin indicar el centro. Entonces, fijaros, esta línea de cota no tiene centro indicado, esta otra tampoco, esta sí, ¿vale? Esta no, esta tampoco. Esta tiene lo que se llama el centro desplazado, ahora diré lo que es, esta también tiene el centro desplazado, etc. Si aparece el centro, ¿vale? Entonces el arco, el centro se puede indicar con un puntito, ¿vale? Y en ese caso no es necesario poner la letra R. Si el centro no aparece, no estamos indicando dónde está el centro, entonces ponemos la letra R delante del número, ¿vale? La letra R me indica siempre radio. Pero como digo, cuando en estas figuras, cuando la vemos, es porque no está especificado dónde está el centro. Fijaros aquí en esta figura que tenemos un arco de radio 6, otro de radio 4, otro de 8, pero en los tres casos tenemos indicado el centro. Aquí con un puntito, aquí también, y aquí con una cruz, ¿vale? ¿De acuerdo? Si no hemos indicado el centro porque no sabemos dónde está o porque no lo hemos querido dibujar, por ejemplo, aquí un redondeamiento de radio 10, pues tampoco hace falta que marque el centro. Yo creo que sí sería buena idea, ¿no? Poner una línea de 13 puntos, pero normalmente cuando los redondeamientos son pequeños, por simplificar, pues normalmente tampoco se indican las líneas de trazo y puntos. Entonces se pone una R, ¿vale? Va a indicar que eso en verdad es un arco y que tiene el radio que estamos dando ahí. En AutoCAD, cuando hagamos ejercicio en AutoCAD, los que ya hemos hecho en primero, vemos que cuando ponemos una cota de radio siempre pone la R. O sea que la R aparece siempre. Así que, bueno, la norma es un poquito lasa y un poquito ligera y si pongo la R, pues no pasa nada. Si todas las cotas pone R, pues tampoco pasa nada. Pero que sepamos que no es obligatorio poner la R cuando estamos marcando el centro. Bueno, cuando el arco es mayor de 180 grados o una circunferencia, pues más o menos la regla es parecida. Si ponemos la cota completa, no es necesario poner el símbolo de diámetro. Aquí, por ejemplo, podemos ver que esto es el diámetro 20, esto tiene diámetro 30 y en estos casos no aparece el símbolo de diámetro. Aquí sí. ¿Por qué? Porque aquí aparece una cota de diámetro 50, pero sin embargo, como el otro extremo de la cota no lo han roto, ¿vale? Pues ha puesto diámetro 50. ¿Vale? También se pone el símbolo de diámetro si no ponemos una cota completa que vaya de punta a punta, solamente ponemos una flechita de referencia, que se suele hacer cuando los agujeros son pequeñitos. Por ejemplo, aquí también me está indicando que aquí hay un círculo de diámetro 3,5 y aquí uno de diámetro 3 y otro de diámetro 6. También, no está aquí ninguna figura, pero también se indica el símbolo de diámetro cuando estamos indicando el diámetro de un círculo de perfil, ¿vale? Aquí, a ver si veo alguna figurita que lo tenga. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Aquí estamos indicando que esta figura tiene diámetro 30, porque estamos viendo el círculo de perfil. Aquí igual, diámetro 40, aquí diámetro 16, porque lo estamos viendo de perfil. Entonces, en esos casos, siempre que estamos acotando un círculo que está de perfil, ponemos el símbolo de diámetro. También, por ejemplo, podemos ver, si vemos un plano parecido a este, en el cual aparece un símbolo de diámetro con una flecha de referencia, pero no vemos el círculo, sino que lo que vemos solamente es una línea de trazo y punto, una cruz de trazo y punto, o una cruz de trazo de línea normal. Esto significa que aquí hay agujeros de diámetro 1, pero el que dibuja los ha eliminado, los ha simplificado, solamente ha dibujado el centro. Pero bueno, esto no lo hagáis vosotros, pero que si lo veis, cuando veáis aquí diámetro o lo que sea, pues que falta, ¿vale? Un círculo de diámetro tal, ¿vale? Que lo han simplificado y lo han quitado. Las líneas que marcan radios y diámetros nunca deben ponerse horizontales o verticales, ¿vale? Siempre se ponen oblicuas, en los dos casos, ¿vale? Por lo tanto, no deben coincidir nunca con la línea de trazo y punto que marcan los centros. Bueno, esto es lo que he dicho antes. Vale.
fijaros también, otra cosa que podéis encontrar, no se ve muy bien la transparencia, en los planos, es que al lado de la cota de diámetro o de radio o lo que sea, haya un multiplicador. Entonces aquí, por ejemplo, pone 5 por diámetro 6. Bueno, ese multiplicador lo único que me está diciendo es la cantidad. Por ejemplo, aquí me está diciendo que hay 5 agujeros de diámetro 6, pero esto no era obligatorio, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya veo que hay 5 agujeros y estoy acotando diámetro 6, pues todos tienen diámetro 6. Pero aquí, por ejemplo, en esta otra figura, que está mal, ahora os digo por qué, en vez de poner 5 por 0,6 debería poner 12 por 0,6. ¿Por qué? Porque al final esta figura lo que tiene es 12 agujeros. Es una figura que está rota. Entonces aquí sí es interesante. ¿Por qué? Porque ya me está indicando el número de agujeros. La pieza está rota, pero sí me indica el número de agujeros. ¿Vale? Aquí no. Aquí no, esta información no me vale para nada porque ya veo que hay 5. Pero aquí sí. Aquí sí porque la pieza está rota. ¿Vale? Bueno, aquí igual, aquí en la cota de longitud también hay un multiplicador. ¿Vale? Porque me está diciendo que la distancia entre agujeros es 12 y el total es 20. Con lo cual habría, bueno, en verdad hay 21 agujeros. ¿Vale? Estos son ejemplos también en los cuales aparecen multiplicadores. Bueno, más detallitos. Aunque esto ya no es tan importante y tampoco me afecta demasiado, no os afecta demasiado a vosotros. Los chaflanes y los avellanados, ¿vale? ¿Cómo se acotan? Pues esto es un chaflán. Esto es una punta de una pieza cilíndrica que termina en cono, tanto el macho como la hembra, ¿vale? Esto afectaría también al tema de elementos con rosca, los tornillos, las tuercas, etcétera. Y esto es la forma de acotarlo. Es solamente la metodología que hay que seguir para acotarlo. Se acota la altura y el ángulo que forma, ¿vale? Bueno, esto no tiene mayor importancia. Antonio, perdona, una pregunta. Dime. Lo de los multiplicadores que los multiplico por el número de agujeros. Claro, en este caso, fijaros, aquí multiplica por el número de agujeros. Como digo, esto está mal, porque se supone que aquí hay 21 agujeros en esta chapa, ¿vale? Y aquí el multiplicador lo que me afecta es la distancia entre agujeros. La distancia entre agujeros es 12, pues dice 20 por 12. ¿Por qué? Porque hay 20 distancias, o 20 intervalos de 12. Claro, al haber 20 intervalos, se supone que hay 21 agujeros. Vale, vale. Entonces, al final lo que vale el multiplicador es para dar más información, para dar la información que falta. Si yo aquí no pusiera los multiplicadores, yo no sabría, hombre, sabiendo que mide 240, porque debería poner 240, pues yo, claro, hago la división, 240 partido por 12, me da 20, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, esto es añadir información. Bueno, como digo, la parte esta es más bien mecánica e incluso hasta me la voy a saltar, ¿vale? Los chaflanes de Avellanado, la escuela de Milano, los chaveteros, esto también, esto de la parte de taladros y de chapas, es que esto es más bien de dibujo mecánico, O sea que esto es solamente la metodología que hay que usar para acotar estas piezas mecánicas, no lo saltamos. Bueno, pero esto sí interesa ahora, lo que viene ahora. Un poco de simbología adicional. Cuando acotamos esferas, espérate, me he saltado. Cuando veamos el símbolo, este ya lo expliqué el otro día, ¿vale? No sé si os acordáis. La cruz esta de San Andrés, las dos líneas indicaban un plano, ¿vale? Una parte plana. Entonces, bueno, pues esa simbología, si se acompaña con simbología que está en la cota, pues da más información. Aquí, por ejemplo, este cuadradito y este cuadradito me están indicando que de perfil esto es un cuadrado y también que esto de perfil es un cuadrado, con lo cual eso añadido a que aparece aquí la cruz de San Andrés indicando que esto es una cara plana, pues yo deduzco que esto es una pirámide, ¿vale? Esto es una pirámide de 4 caras en la cual el lado de la base es 97 y el lado de la parte de arriba es 50, ¿vale? Entonces la información del cuadradito me está indicando que lo que veo de perfil es un cuadrado. Igual que el símbolo de diámetro me está indicando que lo que veo de perfil es un círculo, pues el cuadrado, eso.
Luego hay un simbolito también que puede aparecer, que podréis, aquí no se ve muy bien, como digo, es que las figuras estas, algunas están regulares. Aquí pone E barra C, pone esto, ¿vale? E barra C. Pone E barra C 50. Eso significa entre caras. Como además aquí aparece el símbolo de la cruz de San Andrés, pues significa que aquí hay dos planos separados a una distancia 50, ¿vale? O sea que en realidad esta pieza, la cabeza, por así decirlo, es un círculo de diámetro 75, pero está rebajado por cada lado, por dos planos, a una distancia 50. Bueno, al final es información que al añadirla a la cota, pues me va dando más información que hace innecesaria pues poner otras vistas. Aquí, por ejemplo, poner aquí cuadradito 8, pues ya, y aquí diámetro 16, ya sé que la pieza tiene este perfil. No me hace falta dibujarlo, ¿vale? Sé que la parte izquierda es un cuadrado de lado 8 y la parte derecha un cilindro de diámetro 16. Pues me evito poner una segunda vista. Aquí igual. Aquí, al haber aquí una cara plana y el símbolo de cuadrado, pues ya sé que esto de aquí es un prisma cuadrado. ¿Vale? O sea que hay que interpretar la simbología de forma correcta. Más cosas, más simbología. La esfera, ¿vale? Hemos visto que en los radios se le pone la R, que el diámetro se le pone el simbolito de diámetro, la letra griega esa, cual sea, y cuando se representan esferas se suele poner una S, ¿vale? Una S y luego el símbolo de diámetro si es necesario o lo que sea. Entonces, fijaros, en todas estas figuras tienen una S indicando que lo que estamos viendo realmente es una esfera, ¿vale? Un casquete esférico o una semiesfera o lo que sea. Entonces, aquí viene S de, en este caso, radio 70. Aquí sería S de diámetro 20, S de radio 12, S de radio 60, S de diámetro 50, etcétera, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea que la S, cuando lo veis en una cota, significa esfera. Bueno. Esto ni lo vamos a ver, no tiene interés. Cota de diferente escala. Cota de verificación. Bueno, lo comento ya porque como queda poquito tiempo ya, lo cuento. Bueno, si veis una cota que tiene un subrayado, ¿vale? Una línea de subrayado, significa que esa cota está a una escala diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, esta pieza que la he representado, fijaros que si esto mide 30, ¿cómo va a medir esto 120? Como mucho medirá a lo mejor 60 o 70, ¿no? Porque es más o menos el doble. Sin embargo, pone 120. ¿Eso qué quiere decir? Que la pieza no está representada a una escala correcta. O sea, que he hecho yo el croquis, pero lo he hecho mal. Entonces, lo que hago subrayando esa medida es decir, oye, cuidado, que la medida correcta es esta, es 120. Que no te fijes en las proporciones de la figura porque no está hecho a una escala correcta, ¿vale? Entonces, es como reforzar el valor de la cota, ¿no? Es decir, oye, cuidado, que la cota correcta es esta, no te guíes por las proporciones, ¿no? ¿Vale? Si la cota aparece entre paréntesis, como esta, por ejemplo, el 17, es que es una cota auxiliar, ¿vale? Ya vimos antes cotas funcionales, no funcionales y auxiliares. Bueno, pues al ponerle en paréntesis a una cota, ya estamos diciendo que es una cota auxiliar. O sea, que no me preocupe demasiado por ella porque es una cota auxiliar, ¿eh? Vale. Cuando la cota tiene un circulito alrededor o está rodeada por un cuadrito o un símbolo parecido a este, significa que debe verificarse. Y esas cotas van a aparecer en los planos que están hechos con el criterio de verificación, ¿vale? Os recuerdo los criterios. Criterio de fabricación, criterio de funcionamiento y el tercero era el criterio de verificación. Bueno, pues cuando normalmente en un plano aparecen cotas que se necesitan verificar, pues se pueden dibujar con ese circulito alrededor. Así el que va a hacer la verificación va a tiro hecho, va a las cotas que tiene que verificar, ¿eh? Bueno, más cositas. Esto es un ejemplo de cómo se acota una curva irregular, ¿vale? Esta curva, por ejemplo, que es un contorno
que no tiene forma geométrica así determinada, que no es ni un arco, ni una elipse, ni una parábola, ni nada, sino que es una curva irregular. ¿Qué se hace? Pues se divide en puntos y de cada uno de los puntos acotamos su distancia, en este caso, al plano horizontal y a un plano lateral, ¿vale? O sea, lo que estamos haciendo es elegir como referencia este plano y este otro, y estamos acotando. Es como si le diéramos las coordenadas de los puntos. Prácticamente lo que hacemos es dar coordenadas. Esto, os lo comento, es interesante porque luego en el dibujo civil se utiliza mucho, ¿vale? Yo en el dibujo civil pues tengo muchos contornos que no son regulares, que no son curvas, que no son arcos, que no son ninguna figura conocida. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues de esta forma, dividiendo por partes la figura, cogiendo puntos intermedios y acotándolo. Acotándolo es darle unas coordenadas, ¿vale? Eso ya lo veremos en la práctica cuando veamos dibujo civil. También es habitual sustituir cotas o indicaciones por leyendas. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, que tenemos una chapa que tiene 4 agujeros grandes y 2 agujeros más pequeños. Entonces, lo que hacemos es que en vez de poner diámetro 10, bueno, pues fijaros que se añaden unas leyendas y ya está. Entonces, pues es una forma de ahorrar un poquito de trabajo, sobre todo en los croquis. En esta otra figura igual, hay 4 agujeros más grandes con una A y 4 agujeros más chicos con una B. Entonces, fijaros, donde pone A pone 4 por diámetro 12. Bueno, pues está indicando que hay 4 agujeros de diámetro 12 y en el B pone 4 por diámetro 8. O sea que yo creo que las leyendas se entienden bien. Bueno, esto también hay que tenerlo, os lo explico a vosotros porque también lo aplicaréis en el dibujo civil, es que cuando acotéis curvas con tangencias a otras curvas o a rectas, cuidado con la cota de radio o la cota de diámetro, en el caso que sea, que la cota no vaya a parar a un punto de tangencia. No pasa nada, pero en ciertos momentos puede dar lugar a error. Entonces, pues bueno, pues la izquierda estaría mal y la derecha estaría bien, ¿vale? Que se vea perfectamente que la flecha de cota toca una curva, pero que no la toca en un punto de tangencia. Como digo, no da ninguna dificultad interpretar. Este 13 se ve perfectamente que corresponde a este arco, pero bueno, queda más bonito y más correcto hacerlo como viene ahí a la derecha. Bueno, acotación de conjunto, esto lo veremos cuando veamos conjunto la semana que viene, pero no tiene mayor interés. Y bueno, queda poquito. Estos son 2 conceptos, solamente para que los entendáis, qué significa, no es nada, y es lo que se llama acotación en serie y acotación en paralelo, ¿vale? La acotación en serie es colocar una cota detrás de otra, que no tiene mayor historia. Fijaros en la figura que está la cota una a continuación de otra, y aquí igual, los ángulos. Y la acotación en paralelo es la que hemos visto en el criterio de fabricación, o sea que es elegir un plano de referencia y poner todos los extremos de las cotas en ese plano. Este es el método correcto, ¿vale? La acotación en serie se puede hacer también y no está mal hecha, pero el método correcto para el dibujo técnico suele ser este. ¿Por qué? Bueno, porque da lugar a menos errores. Aquí los errores que puede haber en la acotación se van acumulando y aquí el error es una constante, ¿vale? Entonces, bueno, en principio, vosotros seguir siempre el método de acotación en paralelo, procurar nunca acotar de esta forma, ¿vale? Y ya está, no tiene mayor historia. Fijaros que aquí hay una combinación, serie y paralelo, ¿vale? Aquí, entonces, bueno, pues a lo mejor esto sí sería correcto, porque estamos usando paralelo, pero en algunos casos, pues a lo mejor las cotas no funcionales, pues sí las podríamos hacer en serie. Aquí justifica por qué usar los dos. En el error serie, el error se va acumulando y en el paralelo, el error siempre es el mismo. Esto es un ejemplo de acotación que también lo vais a ver en piezas mecánicas, pero en ingeniería civil también se usa mucho, que es acotar por coordenadas, o sea que es como el sistema que hemos puesto antes de acotación en leyenda, pero en vez de una leyenda se pone una tabla. Entonces, fijaros aquí, este sería la figura original, esta de aquí, la de arriba, en la cual estamos acotando los centros de todos los círculos y los diámetros de todos los círculos, con lo cual esto está muy denso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos sustituido
todas las cotas por 5 numeritos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, luego en una tabla decimos pal 1, su coordenada X, la horizontal es 14, la coordenada Y es 12 y su diámetro es 7. Entonces, fijaros, están para los 5 agujeros su posición y su diámetro. ¿Vale? Entonces, esto queda mucho más claro. ¿Vale? Y como digo, es muy habitual en el dibujo civil. ¿Por qué? Porque cuando ponemos elementos repetitivos en un plano, en vez de acotar su posición uno por uno, la acotamos en una tabla, sobre todo cuando usamos coordenadas, ¿no? Imaginaros que tenéis una calle con 40 farolas y queréis acotar la posición de cada farola. Entonces, poner cotas de referencia de cada farola a un punto de origen, eso enmaraña el plano, una cosa mala. Ponéis una tablita y ponéis las coordenadas de cada farola, las coordenadas UTM, las coordenadas geográficas, las que sean. ¿Vale? Bueno, la acotación paramétrica la vais a ver en los catálogos, sobre todo. También interesante porque también en dibujo civil se trabaja con muchos catálogos de mobiliario urbano, de muchos elementos. Entonces, ¿qué consiste eso? La acotación paramétrica. Que vais a ver una figura acotada en la cual las cotas tienen letras. Y luego habrá tablas en las cuales haya equivalencia de letras con distancias, pero dependiendo del tipo o modelo. Entonces, por ejemplo, de esta pieza hay 3 modelos o 3 tipos, el 1, 2 y 3. Y cada uno de ellos, aunque tengan la forma similar, sus dimensiones son diferentes. ¿Vale? Eso es como el que busca un catálogo de tornillos y el tornillo de métrica 5 pues lo habrá de longitudes 8, 10, 12, 14. Pero no va a dibujar todos los tornillos en el catálogo, dibuja uno y dependiendo del modelo que tú elijas, eso lo habréis visto todo el mundo, pues viene una tablita con sus dimensiones. Bueno, pues esto, ¿no? Es lo que se llama la acotación por parámetros. ¿Vale? Esto tiene una utilidad muy especial porque cuando se diseña, cuando se hace en dibujo civil no, pero en diseño mecánico, cuando se hace el diseño en CAD, se puede hacer lo que se llama diseño paramétrico. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, por ejemplo, voy a diseñar esta pieza y le voy a decir que la longitud, pues no, aunque yo le doy un valor cuando hago el dibujo, le voy a decir que es paramétrica, que es un parámetro. Entonces, voy a tener una tabla también donde yo luego, a posteriori, puedo cambiar el parámetro y la pieza cambia de forma. O sea que cuando yo hago dibujo paramétrico, la pieza no tiene unas dimensiones fijas, sino que se va adaptando a unos valores que yo le voy dando en la tabla. ¿Vale? Entonces puedo hacer un dibujo como este y luego en la tabla voy cambiando los valores y la pieza va cambiando de forma. ¿Vale? Eso en el dibujo mecánico es muy habitual. En el dibujo civil no tiene mucha razón de ser. Bueno, pues ya terminamos con esto. Los conceptos de conicidad e inclinación ni os los voy a dar porque tampoco tienen que ver con el dibujo civil. ¿Vale? Son dos conceptos también que es la inclinación en un cono, o que es la conicidad en un cono, y en una pirámide, que es lo que se llama la convergencia y la pendiente. Los conceptos sí los veremos luego en el sistema acotado, ¿vale? Veremos qué es pendiente, etcétera. Pero ahora mismo tampoco me interesa. Bueno, ¿tenéis alguna duda? El tema, yo sé que el tema es larguito, son muchas cosas que hemos visto, ¿vale? Pero, oye, es interesante que lo conozcáis, ¿eh? Sobre todo cuando empecemos a hacer ejercicios que veamos cómo meterle mano, dónde poner las cotas, las cifras, etcétera, ¿eh? ¿Vale? ¿Alguna duda? Por mi parte, no. Yo creo que hay que ponerlo en práctica. Sí, eso es fundamental, ¿vale? Entonces, el lunes empezamos a hacer ejercicios, ¿vale? A ver, déjame un momentito que pase lista. Vale. El lunes empezamos a hacer ejercicios y sobre la marcha me vais planteando dudas que tengáis, ¿eh? Yo siempre os recomiendo que tengáis a mano los apuntes, que los imprimáis para que lo tengáis de consulta, ¿vale? Y que cualquier cosa la podáis ir consultando. Como digo, ya este es el penúltimo tema. Nada más que falta un tema más que lo tengo preparado para subirlo. Yo tengo una duda, Antonio. Dime. A ver, lo que acabamos de dar hoy, la parte de hoy,
¿Eso Sí. que lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a poner en papel? O sea, ¿lo ponemos en práctica en folio o en AutoCAD? No, en folio. Vamos a hacer ejercicios. Yo voy a ¿Tanto dar... las cotas y demás? ¿Tanto qué? ¿Cómo? Las cotas también, me Las refiero cotas, a la claro. flecha. Sí, yo voy a mandar... yo esta tarde voy a poner un bloque de ejercicio de acotación que al final son figuras que yo ya os doy hechas, ¿vale? Para que me las acotéis. Entonces, bueno, pues para que siguiendo estas reglas me pongáis las cotas que cogéis con la regla, medís la cota, ¿vale? Y donde imprimís. ¿Tenéis para imprimir? ¿Podéis imprimir? Todos. Sí. Yo también. No, porque igual alguien no tiene impresora y tiene dificultad. Yo tendría que ir a una copistería en general. Igual que yo, o sea, tendría que... Yo sí, yo igual. Bueno, pues conviene que lo hagáis, más que nada por ahorraros trabajo, porque el ejercicio yo os doy la plantilla y tenéis que trabajar sobre ella, ¿vale? Si no la vais a tener que dibujar, vosotros la figura, ¿vale? Entonces, cuando tengáis el bloque de ese ejercicio, sacáis una copia o sacáis dos y trabajáis sobre ella, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de poner cotas. Y lo que quiero yo evaluar es que ponéis bien las cotas, que no os sobren, que no os falten, que la ponéis en el sitio correcto, que la ponéis de forma correcta, ¿vale? Eso es lo que se trata de decir. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Pues venga, pues si no tenéis ninguna duda más, damos la clase por terminada y quedamos el lunes, ¿vale? Vale, Antonio, pues muchas gracias. Vale. Gracias, Antonio. De acuerdo. Luego. Hasta luego.